agora o professor Paulo. Ok, vou apresentar para Bueno, vocês agora o professor Paulo, que ele vai fazer então as honras da casa, vai mediar a apresentação do professor Oliva. Paulo, tens a palavra. Aline, obrigado. Também obrigado, professora Silvana, também pelo convite. E, bom, agora a gente vai começar a fazer a apresentação em espanhol e vocês fiquem à vontade, viu, gente? Eu tô aqui, a professora Aline e também a professora Silvana, para poder ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? A gente vai manter o áudio fechado, a reunião está sendo gravada também. E qualquer coisa vocês já podem mandar no chat, tá? E a gente vai é, colher aqui as perguntas, ok? Ok, e depois a Então, gente vai disponibilizar no YouTube do MNPF. exatamente. Então, vamos lá. Buenos días a todos. Es un gusto que estemos aquí ahora reunidos, ¿no? Para esta clase especial, ¿no? Que conecta Brasil a España. Y también este programa nacional, que es el Mestrado Nacional Profesional en Ciencia de Física de Brasil, con la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos el privilegio y la honra de recibir al profesor José María Oliva Martínez, que es licenciado en química por la Universidad de Cádiz y doctor en ciencias físicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor Oliva tiene experiencia de muchos años como profesor de secundario, ¿no? En Brasil va a decir ensino medio, y también en la formación de profesores. Finalmente, en el año 2016, empezó en la posición de catedrático de la Universidad de Cádiz. Actualmente imparte docencia en dos programas de máster de la universidad. El programa de profesorado de secundaria, que sería más o menos lo que tenemos aquí, ¿verdad? Con el mestrado. Y también el máster de educación ambiental. El profesor Oliva también ha publicado algo como que 200 publicaciones entre artículos, capítulos del libro, comunicaciones a congreso, de todo más, en, bueno, Journal Research of Science Education, International Journal of Science Education, Revista Iberoamericana CTS, Ciencia y Educación, Journal of Chemical Education, Enseñanza de las Ciencias y así por adelante, ¿verdad? Bueno, el profesor también ha sido coordinador de este máster, ¿no? Director de Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Y actualmente es coordinador en la Universidad de Cádiz del doctorado de Didáctica de Ciencias Experimentales y es, desde 2004, editor de la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias. Es una de las voces más fuertes en lengua española de enseñanza de las ciencias en el mundo. Entonces hoy tenemos este maravilloso privilegio de tenerlo aquí. Una vez más, te damos las gracias por de buena gana estar aquí con nosotros, ¿sí? Y bueno, hoy el profesor va a hablarnos un poquito sobre este tema que de hecho nos interesa muchísimo, ¿no? Más allá de la ciencia, como nos contaron, consensos, retos, enfoques emergentes basados en modelos. Y profesor Oliva, tú tienes toda nuestra atención. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Se me escucha bien, ¿no? Correctamente. Sí, Bien. sí, sí. Bueno, pues antes que nada agradecer a la profesora Silvana Pérez, ¿no? De donde partió la invitación formal para esta ponencia y también, como no, al profesor Paulo Víctor Santos, que fue el primero que dio la idea de celebrar esta ponencia a la que me presto con sumo gusto, ¿no? Voy a intentar hablar lento, sé que mi acento es complicado de entender y espero que me entiendan, ¿eh? Eh, bueno, cuando formulé el título de esta ponencia, pues intenté que fuera sugerente, fuera atractivo y espero que si se levantaron expectativas, pues se cumplan como consecuencia de la ponencia. Básicamente, yo la idea que quiero lanzar es que las personas en general, los profesores de ciencia en particular, y sobre todo los que venimos de titulaciones de ciencia, hemos adquirido una visión de la ciencia que nos han transmitido desde un punto de vista sociocultural y también desde un punto de vista académico, de una forma más o menos explícita, nos han transmitido una visión de la ciencia que se correspondería aproximadamente con una visión de la ciencia que estuvo vigente dentro de las corrientes filosóficas
de la ciencia hasta mitad del siglo XX, lo que se denomina la concepción heredada, o más básicamente la visión positivista de la ciencia. Esa es la ciencia que nos contaron, pero nos han privado de otra visión de la ciencia que surge a partir de la mitad del siglo XX, donde se desarrollan otras nuevas visiones muy distintas de lo que es la ciencia, y ese es el más allá que intento plantear dentro de este título, ¿eh? Porque creo que una comprensión de la ciencia únicamente basada en la concepción heredada, en la visión positivista, es una visión incompleta, y que entender hoy día los planteamientos emergentes que están surgiendo en torno a la idea de modelo y modelización que tanta influencia está teniendo en la enseñanza de la ciencia, pues solo es posible a través del conocimiento de estas otras perspectivas. Por tanto, es una ponencia fundamentalmente sobre epistemología, ¿eh? De hecho, el guión que veis ahí, primero vamos a hablar una introducción a lo que es la naturaleza de la ciencia, vamos a abordar el marco positivista, vamos a también aproximarnos a algunas ideas de la nueva filosofía y sociología de la ciencia. Vamos a hablar también de las perspectivas emergentes basadas en modelos y en modelización. Y finalmente terminaré mi exposición con algunas implicaciones para la formación del profesorado, ¿eh? Cualquier otra aportación más de aula, pues ya escapa un poco al objetivo de esta ponencia. Bien, yo la primera vez que reflexioné sobre estos temas fue en mi etapa como profesor de secundaria, de profesor de física y química. Esto ocurrió ya hace muchos años, cuando un alumno me preguntó que cuál era el verdadero cloruro sódico. Y tenía dos representaciones, que son las que tienen en pantalla, que venían en distintas páginas del libro. Me pregunta cuál es la correcta, cuál es la verdadera. Yo realmente en aquel momento no interpreté muy bien el sentido de la pregunta. Ha sido mucho más tarde, cuando he leído cosas sobre naturaleza de la ciencia, cuando verdaderamente comprendí el sentido de esta incógnita que tenía el alumno, y que me hace ver cómo para entender contenido de ciencia hace falta también entender aspectos sobre naturaleza de la ciencia. Es decir, entender aspectos sobre qué es la ciencia, cómo funciona y qué significado y qué sentido tiene las representaciones que utiliza. Bien, vamos a hablar un poco de naturaleza de la ciencia. No voy a dar una definición exhaustiva. Creo que es mucho más rico aportar algunas características. La primera, como todos sabemos, la ciencia pues abarca aspectos sobre qué es la ciencia, cómo funciona y cómo progresa. Eso sería un poco la esencia de lo que es la naturaleza de la ciencia que conocemos, ¿no? Y al lado de ello también se abordan aspectos sobre cómo se relaciona la ciencia con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Abarca aspectos epistémicos y también aspectos no epistémicos. Los aspectos epistémicos, que son los racionales. Se entiende que la ciencia es fundamentalmente una empresa racional, una empresa epistémica. Pero la ciencia está hecha por humanos con una personalidad y con unas relaciones sociales que de alguna manera desvirtúan también en parte esa racionalidad. Esos serían los aspectos no epistémicos, los relacionados con la personalidad de los científicos y con las relaciones sociales, ¿no? Si nos vamos a la historia de la ciencia, pues todos conocemos episodios de cómo la ciencia ha estado influenciada por la política o, por ejemplo, por la religión, ¿no? Ese tipo de influencia serían los aspectos no epistémicos, que también compone la naturaleza de la ciencia, aunque de este no voy a hablar yo hoy apenas, porque me voy a centrar más bien en los aspectos epistemológicos. Por otra parte, se dice que es un metaconocimiento explícito. Hablamos de metaconocimiento para hablar de un conocimiento sobre un conocimiento, que es el conocimiento científico. Y por otra parte, la naturaleza de la ciencia no es filosofía y sociología de la ciencia, es el producto de su transposición didáctica. Es decir, todos conocemos los trabajos de Chabelard en didáctica de las matemáticas, que crearon el concepto de transposición didáctica,
que se ha extendido a las demás didácticas. Básicamente, cuando nosotros transponemos los conocimientos, lo que hacemos es los conocimientos eruditos, los transformamos, los simplificamos, los adaptamos para que sea un conocimiento asequible para los alumnos y los profesores, ¿no? De igual forma, también en el campo de la filosofía y sociología de la ciencia se ha hecho esa transposición didáctica y como resultado tenemos lo que hoy conocemos como naturaleza de la ciencia. Y eso se ha hecho gracias en gran parte a la idea de consenso. Los consensos no son más que píldoras de conocimiento. Creo que en portugués se dice pítulas, ¿no? De conocimiento. Pequeños mensajes cortos de conocimiento que resumen, de alguna manera, ideas que se han desarrollado en la filosofía y sociología de la ciencia. Vamos a ver algunos ejemplos de estos consensos porque vamos a manejar varios a lo largo de esta exposición y vamos a empezar por algunos ejemplos de consenso que sean plausibles para la mayoría de las personas. Es decir, consenso que no nos plantea ninguna problemática en aceptarlo. Por ejemplo, si decimos que para que se acepte una teoría debe haber evidencias empíricas que la apoye, creo que esta es una afirmación con la que todo el mundo prácticamente estaría de acuerdo, ¿eh? Por otra parte, si decimos que el conocimiento científico actual es el mejor del que disponemos, pero puede cambiar en el futuro, también es algo asumido por la mayoría, porque todo el mundo entendemos que la ciencia es algo dinámico y que evoluciona. Sin embargo, hay otros consensos que podríamos decir que son contraintuitivos, es decir, que va en contra de nuestras más profundas convicciones, ¿no? Vamos a ver algunos como este, ¿no? Una misma observación puede tener distintas interpretaciones, ¿eh? Este es un consenso que ha planteado Husserl, Lederman, muy extendido. Sin embargo, este ya choca mucho más con nuestra intuición, porque desde una visión como la que normalmente sostenemos, una visión positivista, en la que la observación debe ser en ciencia un proceso objetivo, pues llevando a cabo una observación objetiva nos debería conducir a una verdad objetiva, a un resultado único, no a interpretaciones distintas, ¿eh? Esto ya es un consenso de los que empiezan un poco a contraponerse con nuestra intuición. Y si planteamos este otro, pues mucho más, ¿no? La idea de que el método científico único y universal no existe es algo que choca bastante con, pues, entre otras cosas porque aparece en los libros de texto, ¿no? Que nos hablan del método científico. Nos hemos formado en la esencia del método científico. El método científico es una bandera que se utiliza para la ciencia socialmente y al cual nos cuesta mucho trabajo renunciar. Es algo totalmente contraintuitivo. Sin embargo, es una de las consensos que hoy día se asume en naturaleza de la ciencia. Bien, ¿por qué nos sorprenden estos enunciados, estos otros enunciados? Para entenderlo debemos de ver de dónde venimos. Y de dónde venimos, como digo, es la visión que hemos heredado de ciencia, se llama concepción heredada, que básicamente es el marco positivista. Vamos a analizar algunas de las bases del marco positivista y yo le, le animo a que ustedes mismos vayan de alguna manera analizando en qué medida creen o no plausibles las afirmaciones que vamos a ir haciendo, ¿eh? Bueno, hay que decir que el marco positivista, como ya he dicho, fue la visión dominante en la filosofía de la ciencia hasta mediados del siglo XX. Es una visión que se fue gestando desde siglos atrás. Ahí tenéis algunas de las figuras que contribuyeron a ella: Francis Bacon, David Hume, Augusto Comte, Ernst Mach, o más recientemente Karl Hempel, que fueron gestando una visión de la ciencia que se consolida en 1924, cuando se crea lo que se llama el Círculo de Viena, conjunto de pensadores, matemáticos, científicos, que estaban muy preocupados por buscar una demarcación que diferenciara la ciencia de otras actividades humanas. Piénsese que en aquella época la ciencia competía, por ejemplo, con la pseudociencia como con el espiritismo. Y la ciencia estaba muy preocupada por diferenciar la que es ciencia de lo que no es ciencia. Y a partir de ahí desarrollan una serie de ideas que ya venían de atrás
y consolidan lo que es esta visión del Círculo de Viena, el positivismo lógico, que más o menos tuvo un recorrido aproximadamente entre las dos guerras mundiales, ¿no? La primera base del positivismo es el empirismo, es decir, la idea de que todo conocimiento científico parte inicialmente de la observación y la experimentación. Solamente a través de la verificación, la observación y la experimentación se puede llegar a un descubrimiento de una verdad, porque la función de la ciencia sería el descubrimiento de esa verdad. ¿Cómo hacerlo? A través del método inductivo. Es decir, se hacen experimentos, uno, dos, tres, cuatro experimentos. De alguna manera, los resultados del experimento se buscan patrones y luego se generalizan los datos hasta obtener teoría. Sería el método inductivo. Por eso se dice que el marco positivista es empiro-inductivista. El método científico sería la herramienta fundamental que sirve de síntesis para todo esto como un método único y universal. Cualquier disciplina en aquella época que aspirara a convertirse en científica tenía que adherirse al método científico, entendido como un procedimiento único y universal. De ahí que, por ejemplo, materias como la psicología abandonaran el psicoanálisis porque no se atendía al método científico y que posteriormente otras disciplinas que se han aspirado a convertirse en científicas, como la sociología o incluso la educación, pues han intentado, por lo menos durante cierto tiempo, emular o utilizar este método científico, entendido como un proceso único y universal. Por otra parte, se consideraba también que el conocimiento es algo lineal y acumulativo. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento va creciendo, pero cada nuevo conocimiento no nos invita a replantearnos lo anterior, sino que lo complementa o lo amplía. No hay discontinuidad en el conocimiento. Y luego una idea básica, fundamental de la visión positivista es que está basada en la posibilidad de cuantificar, de medir y de utilizar las matemáticas. De tal manera que al final se puede reducir la mayor parte de la ciencia a las matemáticas. Básicamente, estos eran 5 puntos básicos de lo que es la visión positivista y junto a ello, pues también una serie de ideas, principios y valores que lo acompañaban como el principio de racionalidad materialista, que vendría a decir que todo tiene una explicación desde la ciencia. Y si no lo tiene ahora, ya lo tendrá en el futuro, es cuestión de tiempo. Pero todo es explicable desde la ciencia. Luego valores como la objetividad, el orden, el rigor, eran valores que se suponía que deben de acompañar siempre a la labor científica, ¿no? El principio de parsimonia o navaja de Oca, aquel que nos dice que cuando varias explicaciones son posibles o factibles, siempre tenemos que elegir la más simple de todas. Luego la reproducibilidad. Cualquier científico debe de relatar sus experimentos de forma que puedan ser reproducidos o replicados por otros para ser verificados. Y el reduccionismo lógico. Esta es otra característica del positivismo lógico. Cuando un problema es complejo, se supone que se divide en partes, se resuelve cada parte y luego se compone el puzzle, teniendo en cuenta que el todo sería algo así como la suma de las partes, ¿no? Básicamente, son algunas de las bases del positivismo lógico. Bueno, y aquí una visión del método científico que yo creo que todos hemos explicado alguna vez y que viene en los libros de texto. Por lo menos en los libros de texto todavía sigue apareciendo esta imagen, donde partimos de la observación, de la formulación de hipótesis como conjeturas que intentan dar respuesta al problema planteado por la observación, la experimentación, si los resultados se cumplen, pues un cierto número de veces se convierte en teoría, si no hay que probar otra hipótesis. Básicamente, no sé en Brasil, pero en España todavía una gran parte de los libros de texto nos plantean este método científico como un proceso único, universal y aplicable a cualquier disciplina. Bien, esta era la visión básicamente admitida efectivamente por la filosofía de la ciencia hasta mitad del siglo XX. Sin embargo,
Yo una cosa que les recomiendo, si no lo han leído, este libro de Alan Chalmers, se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Porque hasta aquí lo que es la ciencia que nos han contado, pero hay una parte de la ciencia que no nos han contado, que es la que surge a partir de las visiones filosóficas que surge a partir de mitad del siglo XX. Y ahí, junto al positivismo, Alan Chalmers nos muestra otras corrientes como el realismo de Mario Bunge, el racionalismo crítico de Karl Popper, el constructivismo epistemológico de Thomas Kuhn o de Imre Lakatos, aunque Lakatos tiene también connotaciones realistas, o el relativismo extremo de Paul Feyerabend, ¿no? Yo sé lo que lo voy a decir es una simplificación, pero hemos dicho que en la naturaleza de la ciencia hemos de simplificar para entendernos y estas corrientes yo creo que se podían dividir en dos grandes grupos, ¿eh? Un grupo que unaría el positivismo, el realismo y el racionalismo crítico, que compone lo que se llama la visión heredada, que tendría todo ello en común algo y es que creen en la existencia de una realidad objetiva al margen del observador. Es decir, el observador es independiente de la realidad y cuando la experimenta no altera esa realidad. Por tanto, según esto, la ciencia podría ser una tarea objetiva que intentaría, de alguna manera, descubrir esas grandes verdades de la realidad del mundo de una manera objetiva. Sin embargo, por el otro lado, el constructivismo epistemológico y el relativismo sostiene una visión totalmente antagónica. Para ello no existe una objetividad absoluta, sino que la objetividad en la ciencia está sujeta al contexto. En el caso de los relativistas extremos, porque incluso niegan que exista una realidad física independiente del observador, ¿eh? Y si queréis, podemos discutir eso después. Es una idea muy contraintuitiva, pero ellos piensan que no existe una realidad objetiva al margen del observador. Distintos observadores pueden ver distintas realidades. O el constructivismo epistemológico, que sin negar que pueda existir una única realidad, pero piensan que esta es demasiado compleja y la única forma de aproximarnos a ella es de una forma parcial y subjetiva. En cualquier caso, esta otra visión, que podríamos denominar la epistemología contemporánea, vendría a decirnos que las teorías científicas influyen en la forma de ver los científicos la realidad, con lo cual la forma de verla no es una forma objetiva, sino subjetiva. Vamos a ver algunas de las premisas básicas de este otro lado, de esta otra ciencia que no es la que nos contaron, y luego vamos a poner un par de ejemplos para entenderlo, para ver la lógica que tiene, ¿eh? La primera idea base es que la teoría no va después de la observación y el experimento, va antes, suele preceder a la observación y el experimento. Idea totalmente contraintuitiva, pero si analizamos la historia de la ciencia, si analizamos caso a caso, que es lo que han hecho en la epistemología contemporánea, nos damos cuenta, por ejemplo, que las ideas del heliocentrismo, el atomismo, la evolución, ya estaban en el siglo V antes de Cristo, cuando todavía no se habían realizado observaciones ni experimentos que la verificaran. Y si nos vamos más recientemente, por ejemplo, a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, sabemos que es una construcción teórica. Todavía se están realizando continuamente experimentos para comprobarla, ¿no? Pero inicialmente era una construcción teórica que únicamente partía de una idea teórica y es que la velocidad de la luz, según las ecuaciones de Maxwell, es independiente, algo independiente del medio, ¿no? Del observador. Por tanto, podemos acumular una serie de casos históricos. Esto se lo explicamos a los alumnos en nuestra asignatura, la que imparto de la naturaleza e historia de la ciencia, casos, muchísimos casos. No digo que ocurra siempre, pero por eso digo, suele preceder a la observación y al experimento. Pero todavía hay más allá, porque esta afirmación por lo menos mis alumnos llegan a asumirla cuando se les presentan los casos históricos. Sin embargo, les cuesta más trabajo entender esta otra, que también es propia de la epistemología contemporánea. El conocimiento no solo va antes que la observación y la experimentación, sino que lo dirige y lo condiciona. Es decir, la interpretación
que el científico hace de los datos experimentales ya está sesgada, ya es subjetiva, porque está sujeta a su marco teórico, a sus teorías que previamente posee. ¿Eh? Y para eso, Thomas Kuhn, por ejemplo, utiliza la idea de paradigma, ¿no? Como un marco compartido por todo o parte de la comunidad científica, de tal manera que científicos que puedan tener distintos paradigmas ven la realidad de manera diferente. Y un mismo científico, si cambia de paradigma, también se produce un cambio conceptual en su forma de ver el mundo. Evidentemente esto es una idea totalmente contraintuitiva porque choca contra una de las grandes pilares que tenemos de la visión heredada de la ciencia, que es la objetividad científica. ¿Eh? ¿Se nos derrumba la idea de objetividad? No, no se nos derrumba, pero sí se modifica, tenemos que modificarla. La objetividad no es absoluta, sino que el científico ha de, en primer lugar, posicionarse en qué marco teórico, en qué paradigma se sitúa. Ese sería un poco el primer paso del científico, posicionarse explícitamente desde qué paradigma está analizando la realidad. Y en segundo lugar, ser lo más coherente y honesto con ese paradigma defendido, y hasta ahí es donde podemos entender el concepto de objetividad, que básicamente pasa más bien a ser de coherencia. Los científicos no son objetivos, pero sí pueden ser coherentes con el paradigma que defienden, ¿vale? Esta sería un poco una de las conclusiones más duras de interpretar. Otra es que el conocimiento no siempre avanza de forma acumulativa, sino que, como decía Thomas Kuhn, los momentos de la ciencia en los que la ciencia da mayores saltos son cuando se producen revoluciones científicas. Es decir, momentos en el que la comunidad científica cambia de un paradigma a otro. La ciencia, por tanto, es discontinua, no es lineal y acumulativa. Y otra de las grandes ideas de esta epistemología contemporánea de la ciencia que no nos contaron es que no hay un método científico único y universal. ¿Eh? El método científico está basado en una serie de pasos, por ejemplo, donde la experimentación sería algo básico, fundamental. Sin embargo, si nos vamos a la ciencia, no todas experimentan. Por ejemplo, la astronomía o la astrofísica no podemos experimentar, no podemos manipular a gusto el objeto observado. Podemos elegir muy bien qué objeto observamos y cómo lo observamos, pero no podemos manipularlo, ¿no? La ecología es otra ciencia donde éticamente la manipulación tampoco sería ética, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al caso como la medicina, también sabemos que la investigación, el método científico en medicina es muy diferente, donde hay unos protocolos éticos porque intervienen en las pruebas animales y posteriormente humanos, que hace que la investigación no tenga absolutamente nada que ver con la investigación que se hace en física o en química. Todo ello sin contar también con los descubrimientos a veces accidentales, ¿no? Que ocurren en la ciencia, las serendipias, ¿no? Eh, Sucesos ocasionales y, y hasta cierto punto, a puntos casuales que dan cierto cambio de rumbo a la ciencia con nuevas ideas. Incluso hay ejemplos históricos donde se ve cómo los científicos han aprendido de los artistas. Si queréis, vemos después un ejemplo, por ejemplo. Es decir, esa visión idílica de que al conocimiento se llega mediante un único método universal se derrumba totalmente a la luz cuando uno analiza casos históricos, se derrumba totalmente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos concretos, vamos a ver un par de ellos y como no podemos abordarlos todos, vamos a centrarnos en la idea de la objetividad científica y el papel de los paradigmas. ¿Vale? Vamos a ver este ejemplo y la pregunta es, ¿existen los átomos? No os pido que me respondáis, pero sí que internamente intentéis responder a esa pregunta. ¿Vale? ¿Existen los átomos? Bueno, pues depende. Depende de qué entendamos por átomos. Primero tenemos que posicionarnos, teóricamente. ¿Eh? Si nos situamos en la antigua Grecia, en la idea de átomos de Demócrito y Leucipo, donde átomo era sin división, realmente hoy día sabemos que los átomos
hemos encontrado, llamamos átomos, pero está formado por protones, neutrones y electrones, los protones y los neutrones a su vez por quarks, y no sabemos si esa división en el futuro seguirá subdividiéndose. Es decir, desde un marco, desde un paradigma de los átomos en su versión original, paradigma griego, los átomos no existen o no podemos asegurar su existencia. ¿Eh? Si nos situamos en otro paradigma, el paradigma de la química moderna, donde los átomos son las unidades mínimas de materia que representan a los elementos químicos, aquí diríamos que sí existen. ¿Eh? Con lo cual, vemos cómo podemos ver la realidad e interpretarla desde distintos puntos de vista y llegar a distintas soluciones y ver la realidad de distintas maneras. Vamos a ver otro ejemplo. El electrón es una onda o una partícula, ¿no? ¿Eh? Pues también depende. Si lo analizamos desde la mecánica newtoniana, pues sería una partícula, para otros incluso podría haber sido una onda, pero si lo analizamos desde la mecánica cuántica, es que serían las dos cosas a la vez. Entonces, en función de cuál es el paradigma que nos situamos, vemos la realidad de distintas formas. ¿Eh? Ahí está la idea que quiere resaltar esta filosofía contemporánea de la ciencia que se contrapone totalmente, como digo, con la que hemos heredado del positivismo. Bien, cuando nosotros en nuestra asignatura abordamos estos aspectos, nos plantean los alumnos, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Renunciar al positivismo e irnos a las visiones constructivistas y relativistas? Y le planteamos que no, no hay que renunciar a una visión para irse a la otra, que las dos, aunque se contraponen, son complementarias, porque hay partes de hechos, por ejemplo, la diferencia entre lo que es ciencia y pseudociencia lo explica mucho mejor el positivismo que la epistemología contemporánea. Sin embargo, si analizamos los momentos de crisis en la ciencia y cuando ocurren las revoluciones científicas, si analizamos esos casos, eso lo explica mejor la epistemología contemporánea que el positivismo. Por tanto, no estamos ante el dilema de cuál de los dos enfoques o cuál de las dos ideas de ciencia utilizar, sino que las dos debemos usar las dos. Son como las dos redes cristalinas que pusimos al principio. No es que sea una correcta o la otra, son las dos correctas. Son dos formas de representar, en este caso, la ciencia. Y no solamente el electrón es una partícula o una onda, sino que son ambas cosas a la vez. Con lo cual nosotros lo que le planteamos a los alumnos es la idea de que deben de adoptar una visión dual de la ciencia. Una ciencia en la que cualquiera de estas dos perspectivas son incompletas y se complementan. Evidentemente, eso a veces es incómodo, no es fácil congeniar las ideas de una y otra. Y quizás por ello, puede que haya tenido tanto éxito la corriente actual que se llama la semanticista, capitaneada por Ronald Guier, basada en modelos, que se viene a situar en un realismo moderado. Es decir, intenta capturar elementos de las dos epistemologías, y hacerlos compatibles. Quizás ha sido el gran éxito de esta corriente porque nos ayuda alguna manera, a relacionar una versión con la otra. Bien, pues estamos hablando de modelos, que es de lo que vamos a hablar a partir de ahora en lo que resta de la ponencia, y nos podemos plantear ahora qué son los modelos, qué tipo de modelos existen, qué lugar ocupan los modelos en la ciencia y de dónde su importancia, cómo se relaciona modelo y teoría, dónde está la diferencia, que ahí este es un punto bastante crítico, ¿vale? Vamos a abordar estos aspectos. En primer lugar, ¿qué son los modelos? Bien, los modelos no son algo nuevo. Los modelos estaban ya en el positivismo lógico. Los modelos ya se consideraban. Lo que ocurre es que eran una especie como de hermana menor de la teoría. Es decir, un artilugio auxiliar de la teoría. No tenía un estatus teórico. Para el positivismo, los modelos más bien eran representaciones usadas para facilitar nuestra comprensión o para comunicar ideas. Por ejemplo,
según el positivismo, un modelo podría ser perfectamente una maqueta, una representación a escala. Es decir, un artilugio que elaboramos simplemente para poder representar la teoría, pero no tendría un valor teórico, sino únicamente comunicativo, divulgativo y, si queremos, didáctico. ¿Eh? El constructivismo y relativismo, sin embargo, la idea de modelo ha formado parte de lo que es el núcleo central de la teoría. No debemos contraponer modelo a teoría, es que el modelo es la teoría, forma parte de la teoría, no es algo diferente. El modelo sería algo parte consustancial de lo que es la teoría y simplemente se consideraría que hay determinadas teorías que pueden servir de modelo para construir otra teoría por analogía. Podemos ver claramente, por ejemplo, el caso de cómo Maxwell construyó su teoría electromagnética, ¿no? De las ondas electromagnéticas. Y lo hizo a partir de la teoría de la mecánica, a partir de modelos relacionados, modelos mecánicos, de vórtices mecánicos, a partir de ahí, es decir, a través de la teoría de la mecánica clásica, construye otra teoría. Ahí es el sentido que maneja el constructivismo y relativismo de modelo, como teoría que sirve de base para construir nuevas teorías, ¿no? O lo que hacemos, por ejemplo, los profesores cuando enseñamos problemas tipo, ¿no? Resolución de problemas tipo, ¿qué hacemos? Pues a partir del plano inclinado, sin rozamiento, pues luego desarrollamos otro tipo de problemas, ¿vale? También del constructivismo es útil capturar la idea de que los modelos no son compatibles distintos modelos para un mismo fenómeno. Como cada modelo es incompleto y solo explica una parte, se necesitan distintos modelos para, de alguna manera, completar el puzzle, ¿no? Yo esto se lo planteo a mis alumnos cuando les digo, bueno, ¿qué par de zapatos es el mejor de todos? Le planteo la pregunta y, claro, me dice, depende para que lo quieras. Digo, si te vas de fiesta, pues el zapato de vestir. Si te vas de deporte, pues el zapato de deporte. Si vas a la playa, entonces, en función de cuál sea el objetivo, eh, utilizamos un modelo u otro. Esta es una idea muy potente que también contempla hoy día la idea de los modelos. Bueno, y hoy día, ¿cuál es la idea de modelo? La idea de modelo que todos traemos y la que la propia teoría actuales sobre el modelo es que son los dos son modelos. Modelos son tanto los artilugios, artificios, como la teoría, ¿no? Y podemos dar una definición que es la que dan muchos autores, de definir los modelos como representaciones parciales, simplificadas e idealizadas, ¿no? Y que se usan para explicar, predecir y comunicar. Los modelos no tienen una finalidad de ser una réplica exacta de la realidad. La función de los modelos es explicar y predecir, no imitar la realidad. Esa es una gran diferencia con el enfoque positivista, donde las maquetas, los modelos a escala, pretendían supuestamente emular o representar exactamente la realidad tal cual es. ¿Eh? Bien, ¿qué tipo de modelos existen? Pues según esto podemos agruparlos en dos grandes tipos de modelos. Lo que aquí llamamos modelos instrumentales o modelos teóricos, que Clement, un autor muy conocido en didáctica de la ciencia, los llama modelos no explicativos y modelos explicativos. Los modelos instrumentales serían los no explicativos, los que nos sirven como recursos para expresar de alguna manera un modelo, también para ponerlo a prueba, pero que tendrían, por ejemplo, los modelos materiales, las maquetas, la celdilla unidad, las simulaciones digitales. ¿m? Las analogías, las metáforas, los símiles o incluso los experimentos mentales. Si los experimentos mentales que han jugado un papel muy importante en la ciencia, como el gato de Schrödinger, el diablillo de Maxwell, ¿no? Son analogías dinámicas porque nos expresan mediante una especie de película pues una serie de sucesos, acontecimientos, pero básicamente si nos damos cuenta, todo esto son modelos analógicos en definitiva. Son modelos que no tienen un poder explicativo porque no lo pretenden, solamente tiene un poder representativo y sí que en algunos casos pueden tener un valor predictivo. Algunos de estos modelos instrumentales nos pueden servir para hacer predicciones, pero no mantienen una relación causal.
Y luego tenemos los modelos teóricos, que serían, por ejemplo, el modelo de gas ideal, el modelo de cambio químico o el modelo de Bohr, que como vemos son elementos que forman parte de la propia teoría, ¿eh? No es algo al margen. Bien, ¿qué lugar ocupan los modelos en la ciencia y de dónde su importancia? Bueno, actualmente la corriente capitaneada por Ronald Guier pues sitúa los modelos en el foco de atención como el elemento fundamental que caracteriza la actividad científica, ¿no? Si en el positivismo estaba volcado en el método científico y en las teorías y en la otra perspectiva estaba volcada la idea de paradigma, realmente aquí es lo que hace es situar el foco en el papel de los modelos en la ciencia. Para él, la mayor parte de del tiempo los científicos lo dedican a construir modelos, a aplicarlos y a ponerlos a prueba y cambiarlos. ¿Cómo se relacionan modelo y teoría? ¿Dónde está la diferencia? Que es una de las preguntas que hacen continuamente los alumnos. Bueno, hay que decir que no podemos, los modelos teóricos no hay que contraponerlos con la teoría, es que son la teoría, es la esencia de la teoría. Lo que pasa es que podemos diferenciar una teoría más abstracta que sería formada por definiciones, conceptos, enunciados, axiomas, principios, o podemos entender la teoría de una forma contextualizada como posible solución a problemas concretos. Y entonces cuando tenemos el modelo teórico sería una teoría contextualizada para explicar determinados fenómenos. ¿Eh? No me gusta llamarlo teorías específicas ni tampoco teorías aplicadas, porque parecería que primero va siempre la teoría y después va el modelo. Y eso no ocurre siempre así. El modelo de Bohr es anterior a la mecánica cuántica como desarrollo. En muchos casos en biología se dispone de modelos y no hay teoría. En química, muchas veces la química tiene modelos y no tiene teoría, porque depende excesivamente de la física. ¿Eh? E incluso si nos vamos hoy día a la astrofísica, nos estamos moviendo mucho en el ámbito de los modelos, pero todavía no hay teorías abstractas que resuman. eh, por eso prefiero hablar más bien de modelo como una teoría contextual, en el sentido que sería una teoría en acción para explicar y predecir fenómenos. Pero forma parte de la teoría. Y esa capacidad del modelo de ocupar este lugar central el que le hace ver a Guier la importancia y el papel que tienen los modelos en la ciencia. Por ejemplo, una teoría abstracta nunca se podría poner a prueba directamente, sino que tenemos que buscar un fenómeno y por tanto construir un modelo. Luego está el modelo por algo por medio, que es el intermediario entre lo que serían los enunciados abstractos y la realidad. Y los modelos instrumentales serían, en este caso, podríamos considerarlos como herramientas que nos permiten visualizar y comprender mejor los modelos teóricos. ¿Vale? Sería un poco la dualidad y ambos serían modelos. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo que es el que pongo a los alumnos para distinguir lo que es por ejemplo, la mecánica cuántica, que sería una serie de enunciados, hipótesis de Planck, dualidad de una partícula, principio de incertidumbre, ecuación de Schrödinger, la idea de átomo. Ese sería en abstracto, sin aplicar a ningún campo. Si esto se aplica al átomo de hidrógeno, aplicamos la ecuación de Schrödinger, buscamos la solución, tendríamos el modelo cuántico del átomo, porque ahora sería la teoría cuántica en acción contextualizada en un caso específico. Es curioso porque una vez que se crea el modelo cobra vida. ¿Eh? Cobra vida. Es decir, a partir de que se crea el modelo puede ser generador de otros modelos diferentes, sin recurrir necesariamente ya a la teoría. Por ejemplo, no se puede resolver la ecuación de Schrödinger, según tengo entendido, para los átomos polielectrónicos con muchos electrones. Entonces, ¿qué solución se le da? Pues se utiliza el modelo de cuántico del átomo de hidrógeno y se modifica y se crean los conceptos de carga efectiva, apantallamiento, para poder comprender, para generar otros modelos para los átomos polielectrónicos. Es decir, una vez que generamos el modelo, utilizamos el modelo para generar nuevos modelos. ¿Eh? Como cuando utilizamos el plano inclinado más simple, sin rozamiento y sin rodadura,
para que una vez que lo comprendemos, estamos preparados para resolver otros problemas de plano inclinado con rozamiento, con rodadura y demás. ¿Eh? El modelo cobra vida, cobra protagonismo y eso es lo que captura Ronald Gier del valor de los modelos. Bien, y si hablamos de la modelización, porque al fin y al cabo los científicos no solamente crean modelos, sino que se ve implicado en tareas de modelización, que sería crear modelos, usarlos, ponerlos a prueba, modificarlos y llegado el caso, cambiarlos. Por ejemplo, ahí tenéis un esquema de lo que puede ser un ciclo de modelización basado en las aportaciones de algunos autores como Hallow o Justi y Gilbert. En primer lugar, se define un propósito que justifique el interés de obtener un modelo. Evidentemente, tenemos que tener un cierto conocimiento experimental sobre el fenómeno que queremos modelizar, elegir unos códigos, un lenguaje que me permita hacer una representación, construir un modelo que sea coherente con los datos disponibles, pero no solamente eso. Luego tenemos que ponerlo a prueba, ese modelo, y lo podemos hacer de varias formas, a través de experimentos reales, de experimentos mentales o también a través de simulaciones. ¿Mm? Si los resultados del experimento mental o de la simulación coinciden con lo esperado, se puede considerar cumplido el propósito y si no, habría que modificar el modelo. Básicamente esto sería el ciclo de modelización y traducido esto al aula tendría muchas implicaciones acerca de cuáles son las dinámicas en las que tenemos que involucrar a los alumnos para desarrollar prácticas de modelización, cosas, aspectos que no vamos a ver ahora. Y ya para ir finalizando mi intervención, recoger un poco las aportaciones de un estudio realizado hace unos años, pero muy interesante, de O que se titulaba ¿Qué han de saber los profesores sobre los modelos? Y de ahí resaltaba 5 ideas interesantes y que, bueno, viene a resumir sobre todo la última parte de mi intervención. La primera, los profesores deben de entender cuál es el significado de un modelo como teoría contextualizada, como teoría en acción, como porciones de teoría con sentido práctico o como instrumento también de representación de las teorías. Debemos también conocer cuáles son los propósitos de los modelos, que, insisto, no es describir la realidad o servir de réplica, sino que la función de los modelos es explicar, predecir y también comunicar ideas. Otra idea interesante e importante es la multiplicidad de modelos, es decir, el hecho de que para un mismo fenómeno o situación o objeto son posibles varios modelos, cada uno focalizado desde distintos puntos de vista, pero se complementan. Otra idea es el de los modelos como algo que cambia, que evolucionan con el tiempo. Siempre hay un modelo posterior al que tenemos y en algunos casos son modificaciones de los anteriores, pero también podemos cambiar un modelo por otro. Y finalmente, otra de las cosas que plantean estos autores sobre qué debemos conocer los profesores sobre los modelos es su uso en la clase de ciencia para desarrollar prácticas de modelización. Cómo adaptar el ciclo que hemos visto antes de modelización para el desarrollo de actividades de aula. Y bueno, con eso yo finalizo mi intervención preguntándole ahora a ustedes qué respuesta le darían al alumno, ¿no? Que preguntó aquello, ¿no? ¿Qué le diríamos a este alumno que nos pregunta sobre cuál es el verdadero cloruro sódico, ¿no? Espero que esta ponencia pues os haya servido un poco para entender la problemática y para poder dar respuesta a este alumno. Y sin más, pues finalizo mi intervención dándoles las gracias. Obrigado. Muchísimas gracias, profesor. Aquí tenemos en las reacciones del Zoom, veamos aquí si logramos hacerlo, ¿no? Para darte las gracias aquí. Porque hay aquí una, como alzar la manito, ¿no? A ver aquí. Sí. ¿Se Ah, me ha ok. entendido o no? Estoy preocupado si me habéis entendido más o menos. Sí, 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 gracias de verdad. Bueno, aquí estamos platicando un poco aquí
en el ratito aquí, en el chat, ¿no? Hay algunos comentarios, alguna pregunta, seguramente lo entendieron bien. Y ahora voy a hablar un poquito en portugués, solo para explicar algunas cositas. Então, pessoal, eu estou aqui, a professora Silvana, a professora Aline também. Se alguém quiser comentar no chat, a gente tenta traduzir aqui em tempo real. A outra opção que nós temos é a pessoa levantar a mão utilizando o aplicativo Zoom, e aí a gente pode abrir o microfone especificamente, tá bom? Pero volvemos ahí, vamos a permitir ahí que la profesora Xiomara, por favor, que pueda hablar. Sí, Adelante. Olá, professor. Vou buscar falar pouquinho de portunhol. Perdóname, ¿ves? sí, Bien, espero que me comprenda. sí, bien, bien. Me ha encantado su charla e eu penso o mesmo. A mim me parece increíble, eh, em particular depois da pandemia, por lo que habíamos passado por la pandemia, como os cidadãos foram manipulados politicamente. Si hablar de política, sí, no quiero hablar aquí de esto, pero es que es nuestro papel como profesores de ciencias pensar en esto. Como estamos enseñando ciencias, y la verdad es que enseñamos con el enfoque positivista, focado en la matemática, creyendo la ciencia como algo que que está para além de los homens, de las personas, e isso hace com que as pessoas sejam manipuláveis politicamente, muito facilmente. Então, a mim me parece que ensinar a natureza da ciência é, é, nos permitirá ter cidadãos letrados cientificamente e necessitamos disso. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que me vai, porque sofremos disso quando buscamos trabalhar dentro da universidade, o letramento científico em todas suas dimensões, sofremos com nossos eh, outros investigadores da universidade que são positivistas. Então, como você crê que é a melhor maneira de ensinar a natureza da ciência? Em ESO, EPO e em ensinança superior? Sí. Haciendo metodologias activas para que los estudiantes aprendan haciendo o con disciplinas específicas. Porque se Sí. hacemos dentro cuando ensinamos conceptos científicos, la verdad es que ensinamos mucho menos conceptos, porque tendemos mucho menos tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo tú crees que es la mejor manera de hacerlo? Bien. Yo pienso que para empezar, la naturaleza de la ciencia tiene que ser explícita. Es decir, hay una tendencia a considerar que si implicamos a los estudiantes en el desarrollo de prácticas científicas, en trabajo científico, de indagación, por ejemplo, pensamos, o muchos piensan que con eso ya es suficiente, que los alumnos aprenden no solamente a hacer ciencia, sino lo que es la ciencia. Eso todos los autores, desde Lederman, Acevedo, Antonio García Carbona, han mostrado que eso no es. La naturaleza de la ciencia son sobre todo valores, y los valores han de aprenderse de forma verbalizada. Es importante ejemplificar que los alumnos vivencien, experimenten, eh, tengan situación de aprendizaje donde actúen o trabajen como científicos, ¿no? Pero también es importante que ellos expresen verbalmente esas ideas, ¿eh? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta, yo creo lo he hecho de las dos maneras. Yo dado temas del currículum específicos sobre el trabajo científico, o también lo he hecho, yo creo que es mucho más efectivo hacerlo a lo largo de los temas, como algo transversal, como algo transversal. Yo siempre he pensado que, porque sencillamente creo que forma parte de lo que los alumnos deben de aprender de ciencia, es ciencia. La naturaleza de la ciencia es parte de los contenidos que deben de aprender los alumnos. Y es verdad que si uno le dedica tiempo a eso, por una parte,
deberíamos tener menos tiempo para aprender otras cosas. Pero es que, fijémonos en el caso del cloruro sódico. Es decir, es que el alumno no va a entender química o física sin entender lo que están significando esas representaciones. Luego, yo creo que la mejor ocasión para que ellos entiendan ambas cosas a la vez es en el momento, estudiando transversalmente los conceptos, no como asignatura o temas aparte del currículum, sino dentro de cada tema. Y luego, creo que en el caso de los profesores, sobre todo, pero también los alumnos, yo creo que hay que recurrir mucho a la historia de la ciencia. Porque cuando uno localiza episodios históricos es cuando uno se da cuenta realmente. Cuando uno analiza, por ejemplo, la lucha del heliocentrismo con el geocentrismo, nos damos cuenta cómo los heliocentristas no tenían pruebas por encima de los geocentristas. Copérnico no tenía más pruebas que los geocentristas. Entonces, a veces la ciencia también son creencias que tienen los científicos que no saben muy bien por qué, pero se adhieren a una idea también por tema cultural, por temas culturales, ¿eh? No solamente por pruebas empíricas. Yo creo que la historia de la ciencia es una herramienta porque si no está hablando en abstracto. Es decir, yo creo que hay que analizar episodios históricos clave donde podamos ver cómo efectivamente las ideas de naturaleza de la ciencia, los consensos que hablamos, realmente se infieren, ¿no?, de esos casos históricos. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, sí, muy bien, muy bien. Me ha gustado. Bueno, y yo podría hablar con usted por 2, 3 horas por eso. Entonces voy a calarme un poquito y dejar a otros que lo pregunten. Después vuelvo, ¿sí? Muy Paulo, bien. como tú quieres. Sí, yo eh, voy aquí a un comentario del chat que puso el profesor Jailton Filho. Dijo, la naturaleza de la ciencia se presenta como una de las mejores perspectivas de enseñanza, cuyo objetivo es establecer una correlación entre la evolución del pensamiento científico, abarcando sus bases filosóficas y epistemológicas, y se hace útil, justo y necesario por la inclusión y discusión en los currículos, en la educación básica, o sea, en nivel de primaria y secundaria, en el caso del español, la formación de pregrado, posgrado. Él incluye algo que me llamó la atención, que incluso de la pesquisa, ¿no? Porque muchos de Investigación. nosotros estamos ahí acostumbrados a hacer pesquisa en física, ¿cómo se dice? Física dura. Y bueno, tal vez no tengamos también ahí esta visión que es muy necesaria sobre la profundidad de la naturaleza de la ciencia, ¿no? No sé si puedes comentar algo sobre esto. Bueno, yo lo que pienso es que a veces podemos correr el riesgo de pretender que con los aprendizajes de la nueva filosofía de la ciencia, sobre todo cuando intentamos de alguna manera que otras personas vean esas otras visiones, esos otros investigadores, ¿no? Que son escépticos, que tienen una visión muy positivista. Yo creo que lo que sí es un error es pretender que cambien su visión positivista por otra. Yo creo que no es cuestión de que cambien una por otra. Eh, por otra parte, creo que nosotros no somos eh, académicos filosóficos que nos tengamos necesariamente a adherir a una escuela filosófica. Nosotros somos profesores, docentes e investigadores que lo que entendemos, intentamos entender qué es eso de la ciencia, pero desde la perspectiva de cualquiera de las corrientes que existen son corrientes limitadas, no tienen... Yo me siento todavía positivista en muchos aspectos y creo que las visiones nuevas sobre la epistemología contemporánea lo que hace es matizar algunos elementos del positivismo y enriquecer y tener otra visión diferente, ¿no? Y sí que es verdad que a veces los investigadores que no están familiarizados con esto, pues son reacios. Pero yo la mayor parte de veces cuando he hablado con algunos y le he planteado casos históricos, además al final dice, pues tienes razón, nunca había pensado en esto, ¿no? Nunca había pensado en esto, ¿verdad?
yo siempre creía que la observación y la experimentación me habían enseñado siempre que va antes que la teoría, pero si les plantea el problema de la teoría de Einstein, por ejemplo, dice, bueno, ¿dónde está la observación? La observación ha venido después. Claro, empiezan de alguna manera a... Y es que en la investigación, como dice, hay un refrán en España que dice que los árboles, que el bosque no te dejan ver, o los árboles no te dejan ver el bosque. Es un poco hay que subirse, salirse del bosque arriba para verlo desde arriba, ¿no? Porque si estás metido, los árboles no te dejan ver el resto del bosque. Y creo que un investigador a veces está excesivamente inmiscuido en investigaciones muy locales, muy parciales, saben mucho sobre la epistemología de eso que están haciendo, pero eso es una pequeña parte de todo lo que es la ciencia. Y no se Claro, puede generalizar a partir de esa parte de todo lo que es. Sí, por ejemplo, el hecho de que la mayor parte del tiempo los científicos estén en lo que llamaba Kuhn, periodo de ciencia normal, es decir, periodo donde hay un único paradigma hegemónico, ¿no? Todo el mundo compartimos el paradigma, la ciencia da la sensación de que funciona como nos dice el positivismo acumulativo. ¿Mm? claro, Pero, claro, es porque los cambios de paradigma ocurren de vez en cuando, pero cuando ocurre, realmente el positivismo no es capaz de explicarlo. Y claro, esos momentos no lo han vivido la mayor parte de los investigadores. Quizás lo estamos viviendo ahora mismo en el ámbito, por ejemplo, de la ecología. Estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? Todavía hay una lucha entre dos paradigmas. ¿Cuál es el responsable del calentamiento global? Si el hombre o... Y ahí dentro de los propios científicos hay ahí una pugna entre dos paradigmas. Quizás los de ecología puedan asumir mejor estas visiones porque están viviendo en directo lo que es el acontecimiento, lo que es una pugna entre paradigmas. Y se dan cuenta como que a veces los temas políticos, temas religiosos, incluso los intereses económicos, están influyendo en las claro. decisiones, en las opiniones. ¿Eh? Otro campo, quizá la biología también la está viviendo, ¿no? Con el genoma humano está cambiando también un cambio de paradigma, ¿no? Y me temo mucho que en astrofísica vamos a vivir uno dentro de muy poco, porque según tengo entendido, los datos del James Webb están arrojando cuestiones que están totalmente contraponiéndose a las teorías hegemónicas. Empiezan a surgir visiones eh, bueno, que quizás ellos en un momento dado puedan ser sensibles a estas perspectivas porque no están viviendo a lo mejor un periodo de ciencia normal, sino justamente un periodo convulso de crisis y de cambio de paradigma. Y quizás en esos momentos es más fácil aceptar estos otros aspectos de la naturaleza de la ciencia que aporta la epistemología contemporánea. ¿Mm? Vale, perfecto. Cada respuesta es una pequeña clase, ¿no? Pero yo tengo una pregunta así específica que es lo siguiente. Tal vez hoy estamos viviendo en circunstancias que van a afectar al mundo entero, ¿no? Que algunos llaman de la época o del tiempo de la posverdad, donde es muy difícil incluso llegar a consensos mínimos. Por ejemplo, se puede encontrar personas que van a mirar hacia el cielo y van a decir que es verde, que no es azul. Entonces, bueno, cuál sería, de tu punto de vista, el papel de la enseñanza centrada en la epistemología de la ciencia, en, en la, en la formación del ciudadano del siglo XXI? O sea, sería la enseñanza centrada en la epistemología de la ciencia una herramienta de enfrentamiento y superación de esto que parece ser el hecatombe perfecto, ¿no? El huracán que hoy con las redes sociales y todo más tenemos de enfrentarnos día tras día, que son las noticias falsas, la posverdad, el esparcimiento de mentiras. Bueno, ¿qué piensas sobre esto? ¿Cuál sería, por lo tanto, el papel de la enseñanza centrada en la epistemología en la formación del ciudadano del siglo XXI? Yo te voy a contar con una anécdota que es anecdótico, pero creo que responde muy bien en un caso concreto. Tenía una profesora
hace 6 o 7 años, ¿eh? Que estaba en el máster de secundaria. Era una persona ya mayor, estaba casada, eh, y, y cuando abordamos el tema del relativismo, me dijo, pues sabes que desde que veo ahora que tenía razón lo del relativismo, me llevo mejor con mi marido, porque entiendo muchas cosas que antes no entendía. Es decir, yo creo que la visión relativista, el pensar que no existe una verdad única, que las verdades son parciales, que una misma persona puede tener distintas verdades, lo que se llama el perspectivismo, ¿no? Si yo mismo puedo tener varias verdades, depende, unos días lo miro de un punto de vista y otros días lo miro de otro. ¿Eh? Básicamente un relativismo dentro de una persona, ¿no? Esa te hace, de alguna manera, por una parte, ser más crítico, un ciudadano más crítico, pero también te hace ser más comprensivo con los demás. El que no existe una verdad única, que yo esté en posesión de esa verdad, que puedan existir distintas verdades, yo creo que nos hace personas más tolerables, más tolerantes, perdón. Y yo creo que eso es un valor muy importante a desarrollar en la enseñanza de la ciencia, crear ciudadanos críticos y tolerantes. Para mí es fundamental, es la base para mí de la democracia. Y en ese sentido creo que eso es uno de los elementos, por lo menos a mí como persona, que más me ha aportado. ¿Eh? El- Fíjate, yo llegué tanto a asumir el relativismo que al final como que renuncié a él, porque empezó a convertirse el relativismo en una verdad. Y para un relativista no existe una única verdad. Luego, al final, si verdaderamente crees en la visión mm, relativista, al final te vuelve pragmático, te vuelve central, te vuelve admitir las dos ideas como dos verdades compatibles. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas de la visión relativista que podemos hacer a la ciudadanía de la ciencia, ¿no? Crear personas más tolerantes y abiertas a que no existe una única verdad, ni la verdad de antes ni la posverdad. ¿Eh? Bueno, ¿Puedo claro, provocarte claro. un poquito? Sí, A mí, en tu fala, a mí surge una preocupación, es que, que caminemos para algo que yo llamaría ultrarrelativismo. no, Lo digo, entiende, porque que hay personas que usan la idea de que que há más de una verdad para dizer, para justificar, por ejemplo, que la Tierra es plana. no, Lo que quiero decir yo es que esta idea, compreendo que tendremos que ser más tolerantes con las personas, pero no podemos usar esta idea para hacer con que que crezca una descreencia en la ciencia. Y eso me mm, parece que está a acontecer. claro. ¿Qué es que crees de eso? Por eso el positivismo silvano no lo podemos quitar de la ecuación. Por eso no lo podemos quitar de la ecuación. Esa es justamente la razón. De todas maneras, yo todos los días soy terraplanista y geocentrista. Vivo en un mundo que si yo pienso que si yo fuera heliocentrista estaría mareado, viendo que estoy en una latitud de 46 grados y o sea, mi visión del mundo es plana, pero también tengo esa visión dual, es plana y a la vez esférica. Son dos modelos. El problema es focalizarte a un único modelo. El problema. Los terraplanistas, la razón les falta no porque sean terraplanistas, sino porque solo admiten ese modelo. No admiten que el modelo de tierra plana te puede servir para moverte en el día a día, pero no para explicar otras cosas. Entonces, en el fondo, el terraplanista no es relativista, el terraplanista es absolutista. ¿Me Sí. entiendes lo que quiero decir? Estoy a pensar, es muy interesante. El Estoy a terraplanista es pensar. absolutista, no es Sí, sí. relativista. La idea es que la tierra plana es un modelo en un límite, es algo que nunca había pensado, ¿sí? Que se puede llevar la discusión en esta dirección. Sí, Sí, tengo que pensar más, ¿verdad? ¿Verdad? sí. Pero Paulo, Mira, ¿quieres hablar esta no es algo? del Mira, por positivismo. ejemplo, el El tema, positivismo es nuestra ancla. El positivismo será ancla que va a conectarnos con la realidad
de la naturaleza, Sí, sí. porque no, porque así se puede, no, no, va de la mano con los experimentos que del punto de vista de lo físico que nosotros somos, de hecho, ¿no? Que somos así ortodoxos, ahí es que va a conectarnos con la realidad, va a mantener nuestros pies firmes en el suelo, ¿verdad? Y no flotando, porque se puede interpretar todo en el Claro, mundo donde se puede ser ultra relativista. Entonces, tal vez, solo para agregar un dato más, es una opinión que es lo siguiente. Esta mezcla de posicionamiento epistemológico tal vez sea el legado de esta clase, de mi punto de vista. Porque yo pensaba que tal vez tuviera que elegir un camino y mantenerme en no, él. Hoy yo puedo ver que a veces sí, yo puedo cambiar incluso de visión de visión de mundo, ¿no? Porque la epistemología es lo que viene antes de lo que se genera en términos de conocimiento. Entonces, pienso que sea así una manera de ver. Aquí tenemos una pregunta más que es de Aline, pero por favor, profesor, sí, puede contestar ahí lo que hice, no sé si agregué algo o piensas igual, sí. ¿qué tú piensas? Y ahí después tenemos una pregunta final. Sí, lo que está diciendo tiene toda la razón. Es decir, no nos podemos ir. Hay un relativista, ultra relativista que es Feyerabend. Feyerabend decía básicamente que no existe diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, que son dos formas de conocerse. Vendía un poco la raíz de respeto a ciertas culturas, que puedan mantener ciertas costumbres, ¿no? Y demás. Pero, y junto a esas ideas que para mí, de punto de vista, son excesivamente anárquicas, sí hizo una aportación muy importante en ver que el modelo, el método científico no debemos hablar del método en singular, debemos hablar de los métodos de la ciencia, de las características del trabajo científico, ¿vale? Pero yo no soy un poco soy partidario ultra relativista como Paul Feyerabend. Creo que mm, hay algunas ideas que eran interesantes, por ejemplo, de Paul Feyerabend, como nos evita caer en el tecnicismo y el cientificismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la energía nuclear. ¿Es buena o mala? Si se lo damos a un físico nuclear, va a decir que es buena, porque vive de eso. Claro, Quiere claro, decir que, entonces, esa visión de Feyerabend de considerar que hay otros elementos también, sobre todo a nivel social, en la toma de decisiones, hay otras voces que escuchar, eso es importante de la visión de Paul Feyerabend, por ejemplo. Eh, y ello no implica que le vayamos a dar a que el conocimiento sea democrático, que vayamos a votar, que por cierto, los científicos lo han hecho, ¿eh? Votaron si Plutón era un planeta o no y lo votaron en un simposio. O sea, y si no sabéis, en el Congreso de Karlsruhe de 1860 y pico, los químicos votaron cuál era la fórmula del agua, porque que a veces los propios científicos han democratizado. Pero vamos, no estoy hablando de eso, no estoy hablando que la ciencia, pero sí que hay determinadas ideas relativistas que por lo menos nos deben hacer pensar, ¿no? La idea de quién deben de opinar sobre determinados temas. Nada más que los especialistas van a dar una imagen muy sesgada. Y esa aportación de Paul Feyerabend para mí es muy valiosa, por ejemplo. ¿Eh? Y eso no me implica a incurrir en un ultrarrelativismo, no creo. ¿Eh? Por eso yo creo que esa visión dual de la ciencia, que elegir entre el positivismo y la el visión relativista es como querer elegir entre las dos estructuras del cloruro sódico. ¿Cuál de las dos es la correcta? No es entendí, ninguna de las dos la correcta, es igual, es el mismo entendí. problema. ¿Qué es el electrón? ¿Partícula o onda? Ninguna de las dos, Claro, son las dos. claro, Entonces, esa visión es la que yo creo que deberíamos defender, escoger del relativismo aquellos elementos que consideramos que mejoran el positivismo y coger del positivismo aquellos elementos que creo que son útiles para defender todavía sí, que la ciencia no es una actividad como otra actividad humana, es sí. diferente, tiene sus propias características también, ¿vale? Pero no es igual Sí, que sí, otra. perfecto. Lo mejor de los dos mundos, ¿no? Esto también es una nueva idea, una nueva para todos nosotros, ¿no? En realidad, Sí, la grande parte de nosotros aquí hemos venido de, ¿cómo se dice? Pesquisa dura, ¿no?
Entonces, mm, los físicos duros, como decimos aquí, tienen dificultad de esto de una pesquisa que tiene, por ejemplo, características cualitativas y por lo tanto tú puedes ahí como que manejar entre dos caminos diferentes del punto de vista epistemológico. Es una mm, nueva para la grande parte de nosotros. Tengo aquí mm. un comentario, una pregunta para terminar también, que lo sé que ya está casi en la hora de almuerzo, De ¿verdad? comer. Cádiz, ¿verdad? El comentario es de Patrick, son varios los modelos, sin embargo, creo que cada uno tiene una aplicabilidad, no, perdón, sin embargo, creo que en cada aplicabilidad habrá un modelo no específico, pero el resultado va a ser diferente para la escoja de cada modelo. Somos pesquisadores y trabajamos también con errores y valores que son aproximados, de hecho no son exactos. Sabemos que quedamos contentos con los resultados satisfactorios, pero sin la necesidad de intervención, que sería la visión más positivista. Mm. Aquí te ofrece un comentario que es muy interesante esta discusión. Y ahora tengo una pregunta aquí de Aline Chiara, ¿no? Sí, Que también ahí te conoce, ¿verdad? Primeramente, me gustaría darte las gracias, profesor Oliva, por la excelente charla. Mi pregunta es sobre la formación de profesorado. En los cursos de formación inicial hay como que un agujero, ¿no? Que no se establece un apunte entre conocimiento del punto de vista de contenido, el conocimiento pedagógico del contenido. Aunque la naturaleza de la ciencia sea discutida en estas asignaturas, en el curso como en todo, él es tratada de forma separada de las disciplinas teóricas. Una salida sería hacer nueva, reformular el currículo de las disciplinas, principalmente desde el punto de vista de sus metodologías. Enseñamos de la forma que aprendemos, por lo tanto, la cosa como que va cascadeando, ¿no? ¿Qué mm. piensas? Sí, yo pienso, por ejemplo, que entender lo que es, por ejemplo, una práctica de modelización, por más que se lo contemos a los alumnos verbalmente y ellos la sepan, no, tienen que vivirla. Ellos tienen que vivir una práctica de movilización, una práctica de indagación, una práctica de argumentación. Ellos tienen que vivirla. ¿M? Entonces yo creo que una buena práctica en la formación científica y pedagógica, donde se intente coordinar, coordinar, por lo menos si no es simultánea, coordinar la formación científica y la formación didáctica del profesor, es seguir un esquema como el siguiente. Primero es lo que hacemos, por ejemplo, en Cádiz con la formación de maestros y que queremos hacer también. Lo que pasa es que en la formación de profesorado de secundaria disponemos de muy poco tiempo, pero aún así lo vamos a intentar. Pero la idea que hace es, primero, ellos tienen una formación científica en un tema concreto. Por ejemplo, podemos plantear un tema sobre las leyes de Newton, sobre la física newtoniana, de varias semanas de duración, ¿no? Pero donde los profesores van a vivir una experiencia de aprendizaje diferente a la que ellos vivieron, que normalmente se basaba en el libro de texto, en la explicación del profesor y en la resolución del problema. Un planteamiento diferente que tenga coherencia con el marco didáctico que le queremos proponer. Si le queremos proponer un marco teórico de modelización, sería una experiencia de aprendizaje singular que probablemente nunca hayan tenido de aprender esos contenidos de ciencia, aunque sea a nivel muy básico, porque tendríamos que coger contenido a nivel de secundaria, no otro, y a partir de ahí desarrollar esa experiencia. Luego, en una segunda etapa, una reflexión explícita de ellos sobre la experiencia que han vivido, que la contraponga con la otra experiencia que tuvieron como alumnos de secundaria o universidad. Y en tercer lugar, es cuando podríamos formalizar esas características del conocimiento didáctico del contenido. ¿Eh? Yo creo que esa secuencia te permite de alguna manera que cuando llegue a la parte más formal de explicarles lo que es la modelización, por ejemplo, lo que son los modelos, ellos tengan referente en su proceso de aprendizaje. Porque el problema fundamental que a veces tienen los profesores en formación es que le estamos de alguna manera contando cosas de didáctica y ellos no tienen referente en sus vivencias personales porque han vivido un aprendizaje de la ciencia totalmente diferente.
Entonces le falta ese aprendizaje experiencial que sobre el cual después discute. ¿Eh? Claro, claro. Bueno, ya estamos ahí cerca del horario de almuerzo para el profesor Oliva, ¿no? Lo de Cádiz, Cádiz, ¿cómo se dice, no? Lo de Cádiz, Cádiz, Cae, llevan cae, Cádiz, Cádiz, llevan en cae. serio ahí el horario del almuerzo, ¿no? Sí. ¿Y de la cerveza? Pero bueno, ¿Por qué eso no? lo voy ¿Por a qué contar no? ahora. Estamos de sábado, ¿verdad? Muy bien. Agora eu vou falar em português. Eu permiti que todo mundo agora, tirei aqui a restrição para abrir o áudio. Eu queria que se todo mundo pudesse abrir o áudio para a gente poder agradecer com a salva de palmas para o professor. Vocês podem abrir, por favor. Acho que já dá todo. Obrigado, mestre. ¿Verdad? Obrigado. Gracias. Muchas Obrigado. gracias. Para mí ha sido un placer, estar con vosotros. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Encantada Gracias, con su profesor. charla. Muchas gracias a vosotros. Realmente maravilloso. Estamos Muy Un bien, saludo. muy bueno. docentes, Gracias, saludos. docentes, professores. Paulo tá Muito difícil de te obrigado, ouvir. professor. Muchas gracias. Obrigada, gracias. Muy bien. Graças de verdade. Muy bien. Muito obrigado a todos vocês também que acompanharam a gente aqui nessa manhã de sábado. Acho que todo mundo gostou. E em breve Sí. a gente vai colocar também aqui no canal do MNPads e a gente vai poder reassistir e rever alguns detalhes aí para poder relembrar e pegar melhor, viu, gente? Obrigado, tá? Muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Saludos, nos vemos. Um abraço, bom final de semana para todos. Paulo, Oi, segura, Tchau, tchau. para de Obrigado. gravar. Isso. Tá, só um Parou de minutinho. gravar? Vou parar, só um minuto. Bueno, os dejo.